Hey, ¿qué onda? Soy yo de nuevo. Antes de empezar con el podcast, como ya les dije, voy a estar haciendo unas pequeñas introducciones con aclaraciones o cosas que se me hayan olvidado explicar durante el capítulo para poder explicar, valga la redundancia, cosas que sí creo que son importantes que por algún extraño motivo no mencione y sobre todo para darles anuncios y cosas así, porque me di cuenta de que esto de la introducción o de la música que pone al principio podría ser que a veces quedara un poquito de más, entonces pues la idea es que esta segunda temporada sea bastante más fresca. Entonces antes de comenzar, solo les quiero avisar que este capítulo es una recopilación de ideas que tuve respecto a la película de Jurassic World. Estoy retomando un poquito de las ideas que utilicé para hacer la sección de la lista negra de la temporada pasada. Pero pues como les voy a contar en el capítulo, todavía no estoy muy seguro de cómo retomar esto. Así que les quería pedir en el capítulo, pero se me olvidó, que si tienen alguna idea o propuesta que les gustaría ver en el retorno de la lista negra, me lo dejen aquí abajo en comentarios de YouTube o por mensaje directo en Instagram para poderme hacer una idea de qué es lo que les gustaría y de esa manera pues ya tener algo un poquito más claro. Entonces es lo que les pido para esta semana, ya sin alargarme mucho más. Los dejo ahora sí con el capítulo número 5 de la temporada 2 del podcast de la pregunta adecuada y pues espero que lo disfruten. Hey, ¿qué tal gente? Sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast más genial del internet, el podcast de la pregunta adecuada, en el cual cada semana yo, su amigo El Hernández, vengo a hablarles de algo que se me haya ocurrido durante la semana, algún tema que esté aconteciendo últimamente o básicamente cualquier cosa que se les ocurra y que hayan visto con anterioridad en este podcast. Estoy muy contento de estar otra semana aquí en el capítulo número 5 de la segunda temporada. Y la verdad, para esta semana, no les voy a mentir, tenía varias ideas en mente de qué era de lo que podíamos estar hablando. Y de hecho, una de las ideas que me vinieron a la mente al estar preparando este podcast era revivir la sección de la lista negra. Pero sinceramente no quería traerles algo que fuera más de lo mismo. Entonces pensé que más bien podría adaptar un poquito el formato para un podcast en particular y venirles a platicar de algo que me pasó la otra semana en lugar de revivir la sección sin tenerla todavía como que bien planteada. Porque al estar planeando esta nueva temporada, sí estuve rebotando ideas conmigo mismo sobre cómo podría hacer para revivir la sección. Pero al no llegar a una conclusión contundente, eh, yo siempre trabándome, ya saben. Pero bueno, al no llegar a una conclusión muy clara, mejor decidí dejarlo estar y simplemente retomar aspectos que me parecieran útiles para el podcast, los capítulos de todas las semanas como tal, vaya. Entonces, pues como les digo, es lo que vamos a estar haciendo. Pero antes de ir más lejos, y ya para no largarme más con la introducción, solo me queda recordarles como cada semana que esto lo pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Y como ya les dije en el capítulo de la otra semana, igual, bueno, creo que mejor no les digo mucho porque posiblemente para la intro que grabe después de acabar el podcast ya les habré mencionado alguna cosa importante que se me haya olvidado. Entonces dejémoslo estar por ahora. Y ya sin más preámbulo, vamos a empezar con el tema que nos acontece esta semana. Y como les decía, vamos a estar retomando ciertos aspectos del podcast de la lista negra, que es algo que la verdad me gustaba mucho hacer, pero pues mantenerlo como una sección mensual a veces era un poquito complicado porque era un guión un poquito distinto. Entonces era más complicado estar buscando detalles de cosas que quejarme o de cosas que criticar. Y pues el objetivo era que fuera una crítica medianamente constructiva, entonces pues tampoco se trataba de despotricar simplemente por despotricar. Entonces les vengo a contar un poquito de cómo surgió el capítulo de esta semana. Vamos a estar hablando de la nostalgia. ¿Qué onda con la nostalgia que estamos viviendo ahora? Y les voy a decir por qué. La otra semana, al estar un poquito aburrido durante los días de entre semana, como ya les he contado, ahorita estoy de vacaciones, se me ocurrió que tenía ganas de ir al cine y dije, bueno, casi nunca suelo ir solo al cine, tengo ganas de ver alguna película y acababa de ver el fin de semana anterior una película de la que muy posiblemente yo creo que tal vez les hable la próxima semana, no estoy seguro,
porque digo, para cuando se estrene este capítulo, muy posiblemente ya se va a haber estrenado. Entonces, como quiero hablar un poquito de la trama y todo eso, me quiero esperar un poquito para hablar de la película, que es la de Everything, Everywhere, All at Once, que se va a llamar aquí Todo en todas partes y al mismo tiempo, me parece. La verdad la fui a ver al preestreno y me gustó mucho, pero todavía no se estrena en todas las salas, entonces me quiero esperar un poquito. Pero no nos desviemos a ese tema todavía porque ya en su momento se los comentaré. Entonces les decía, el fin de semana fui a ver esa película, salí bastante emocionado, una película bastante buena y bastante recomendable, ya lo hablaremos en su momento. Pero pues quería, no sé, ocupar un poquito de mi tiempo libre de la tarde. Tenía ganas de comer palomitas porque ese día que fui a ver la otra película estaba muy lleno el cine, estaba muy lleno la taquilla de palomitas y dulces. Entonces, pues como llegamos con el tiempo un poquito justo, no pude comer palomitas. Y dije, ok, quiero ir a ver una película y poder comer unas palomitas con un refresco de manera tranquila. Entonces, pues busqué alguna película en un cine que está aquí cerca de mi casa. Y tenía dos opciones. Tenía la opción de ir a ver Top Gun Maverick, que todos me han hablado muy bien de la película. Y la otra opción era ir a ver Jurassic World Domination, me parece. Entonces, la cosa fue que yo, su tío, el que le encanta ser único y diferente, de repente me acostumbré mucho a ver las películas subtituladas. Entonces, pues para el punto en el que estaba del día, ya se me había pasado la función más cercana de Top Gun Maverick en inglés subtitulada. Y pues la verdad me daba como cosita entrarla a ver en español. Yo sé que dirán que es una tontería, la verdad después lo entendí si es una tontería. Lo podría haber entrado perfectamente a verla en español y no pasaría nada. Pero pues, como ya les digo, la costumbre y su tío el único y diferente, se le ocurrió mejor ir a ver una película en inglés. Porque pues aparte, por la distancia con el cine, podría haber ido a ver Top Gun Maverick a algún otro cine en inglés. Pero ya por cuestiones de tiempo y todo eso no me quería mover tanto, entonces me quedé donde estaba y me metí a ver Jurassic World. Y la verdad les tengo que hablar un poquito del contexto que yo tenía con esta nueva saga. Y es que, pues bueno, yo por mi edad evidentemente no me tocó ver las películas de Jurassic World, de Jurassic Park, perdón, originales. Pero pues ya cuando estaba chiquito, eventualmente las vi y son películas que la verdad, a mí, sin ser de mis favoritas, se me hacen unas muy buenas películas, se me hacen películas muy entretenidas y que entiendo el contexto histórico que tuvieron y todos los méritos técnicos que tuvieron para poder llevarse a cabo. Entonces, pues cuando salió esta nueva reimaginación o continuación de la saga original, creo que debió haber sido por ahí de 2016. Debió haber salido la primera tal vez. Yo estaba un poquito pues curioso de ver qué era lo que se les había ocurrido para retomar la película. Entonces, la verdad en aquel momento me gustó mucho la película de Jurassic World original. Aunque pues no les voy a mentir, es un poquito más de lo mismo. Pero puesto en mejor calidad y actualizado con nuevos actores y esas cosas. Entonces, en realidad no era algo que fuera precisamente diferente a las películas originales, pero pues en aquel momento recuerdo que fui con mi papá y la verdad me gustó bastante. Entonces, al disponerme a entrar a ver esta película, la verdad no les voy a echar una mentira ni lo voy a disimular. Es una película que me decepcionó bastante y es una película que de verdad esperaba muchísimo más porque pues han estado al pendiente de los trailers y han estado al pendiente de toda la campaña publicitaria alrededor de la película. Es una película que uno de los giros más importantes en la trama y de una de las cosas más destacables era que recuperaban parte de los personajes de la película original, lo cual lo hacía un poquito retro, le daba como este toque de nostalgia a las películas originales. Pero precisamente por esto dije, ok, tal vez se les ocurrió hacer algo interesante. Y estaba muy emocionado por ver una película y ver qué se les había ocurrido. Aunque no soy precisamente un seguidor de la saga de las tres películas que hicieron. Entonces, pues les digo, salí bastante decepcionado, salí bastante aburrido. Hubo varios puntos en la película donde de verdad ya quería que se acabara. Y sin ser una película mala, creo que es cuando entramos en este dilema de si prefieres una película mala a una película aburrida. Porque la verdad, hay veces que las películas malas eventualmente terminan por sacarte alguna sonrisa de lo malas que son.
En cambio esta película, la verdad, era una película que visualmente es muy bonita, eh, es muy apreciable. Técnicamente se ve preciosa la película. Tiene muy buena iluminación, tiene muy buenas escenas de animación con yo iba a decir dragones, oigan nomás, con los dinosaurios. Entonces, pues les digo, en todo eso nada que objetar, muy buenos actores, muy buenas eh, ideas para aprovechar, pero sin embargo, al ser una película a continuación eh, de la segunda parte de Jurassic World, que también salió hace ya unos años, según yo, hace unos 2 o 3, según yo debe de ser por ahí del 2018, tal vez. Entonces, al ser una continuación, pues no aportó mucho más, simplemente termina un poquito la historia, te presenta a unos personajes que pues bueno, ya conoces, intenta darle un giro a la trama con algún que otro personaje nuevo, pero pues eventualmente terminas viendo lo mismo que has visto en las demás películas. Entonces me puse a pensar, ok, ¿por qué es que sigue pasando este fenómeno de traer películas viejas a buscar una nueva gloria sin darle el debido respeto a hacer algo diferente, ¿saben? Porque una de las cosas que más me llamó la atención es que definitivamente estas películas no son una idea nueva, no son una reimaginación de lo que representó Jurassic Park en su época original, pero traído a día de hoy. Se nota bastante eh, reciclaje de las ideas, reciclaje de los momentos de los originales, entonces pues termina por ser algo un poco tedioso, porque sinceramente creo yo que no tiene nada de malo traer viejas propiedades intelectuales, viejas historias, viejas novelas, viejas películas, viejas series, a darle un giro distinto, una reinterpretación moderna y aportar algo. Pero el problema es que precisamente estamos viendo que constantemente se nos están ofreciendo cosas que parece que vuelven a ser cíclicas y que volvemos a tener lo mismo pero para nuevas generaciones. Y si bien siento que esto es algo que evidentemente lo hemos observado en muchos mundos distintos, no es algo que pasa solo en el cine cuando tú estás viendo pues de alguna manera como esas películas comerciales que te han acompañado pues durante gran parte de tu vida, que a lo mejor te tocó ver películas de otra época y después ves cómo esas películas son presentadas a una nueva generación de una nueva manera, como que de cierta forma te sientes un poquito extraño o extraña, dependiendo de cuál sea su caso, ya saben. Pero una de las cosas que sí me gusta destacar en este punto es que precisamente pues al hablar de cine comercial, como que esperamos constantemente estas películas llenas de estímulos y de explosiones y de momentos interesantes y de giros de trama. Y cuando digo explosiones no me refiero literalmente a fuego, sino que me refiero a estos cambios repentinos, a esta brusquedad, a esta tosquedad que pueden llegar a tener las tramas de que estás viendo algo y constantemente te están arrojando algo distinto. Y esto lo quiero aclarar precisamente porque me estoy refiriendo exclusivamente al cine comercial, ya que como sabrán, pues el cine de arte, el cine de autor, las películas un poquito diferentes, el cine independiente, pues tiene otra vibra completamente distinta que no cabría en la conversación que estamos teniendo el día de hoy, porque definitivamente pues algo que tiene que ser juzgado como lo que es, y estamos hablando exclusivamente del cine comercial, porque es algo a lo que estamos expuestos de manera más sencilla que el otro tipo de cine, porque precisamente el hablar de todas estas cosas nos lleva a la reflexión de pensar también cómo es que ha cambiado la manera de consumir contenido y cómo es que vemos que precisamente en los cines, al menos lo que a mí me ha tocado observar, cada vez tenemos menos opciones y las opciones se parecen mucho unas a otras o constantemente estamos viendo el mismo tipo de cartelera pero que van cambiando los títulos, pero en realidad muchas veces las películas son muy similares. Suele haber casi siempre una película de terror relacionada con algún evento paranormal, suele haber alguna película que destaque por su diferencia respecto a las demás en el cine comercial, de ser una película que sorprenda. Suele haber también una película de animación,
alguna película de ya sea de Disney o de Warner o de alguna de las empresas afiliadas a todo esto, ya saben, o de Sony y, y poco más. No tenemos como que ya todo este tiempo de las sagas grandes y de cosas que pasaron y cuando las ideas fueron frescas alguna vez. Que está bien, es bueno entenderlo y de alguna manera estoy seguro que muchas de las películas que nos tocó a la generación de personas jóvenes ver de muy niños o a las personas que están una generación arriba de mí ver de adolescentes, definitivamente estoy seguro que reciclan muchas ideas de películas noventeras, ochenteras o incluso setenteras y estas de historias clásicas. Y si nos vamos hasta atrás nos vamos a dar cuenta que eventualmente vamos a observar que nada es tan original como pensamos. Y esto ya lo hemos hablado incluso en un capítulo de la primera temporada, transportándolo directamente a lo personal. O sea, ya quitándolo de que estamos hablando de cine y todo eso. Simplemente, como opinión personal, creo que sí me preocupa que nuestros hábitos de consumo, mejor dicho, que dentro de nuestros hábitos de consumo esté tan normalizado el estar obteniendo lo mismo, pero ya a un nivel descarado. Como les digo, sí se me hizo bastante triste entrar a ver una película que yo me esperaba algo pues un poquito más emocionante, porque no les voy a decir que la película de Jurassic World original es una cosa así de que impactante y que es wow, la mejor película del mundo, pero definitivamente tenía bastantes momentos que llegaban a ser bastante emocionantes. Y yo sé que a lo mejor esta tercera parte de Jurassic World tiene un tono un poquito distinto, un tono un poquito triste hasta cierto punto, como de reflexión, porque tiene este toque de crítica sobre el cambio ambiental y todo esto, pero no llega a cuajar en algo que de verdad te mueva una emoción más allá del aburrimiento. Porque si bien la crítica al cambio climático y a lo que las empresas de modificación genética de semillas y de cultivos y de especies de plagas y todo esto están haciendo, sino que, bueno, no sé ni siquiera cómo explicárselos. De verdad es algo que me cuesta mucho trabajo aterrizar porque no diría que llega a ser una película mala, pero les digo, una de las cosas que yo creo que es más preocupante cuando vas a ver una película es si una película es aburrida. Porque les digo, cuando llega a ser mala, pues simplemente puede que estés esperando a que algo sea tan malo que te haga reír. Pero cuando ni siquiera llega a mover eso en ti, es como está en ese punto donde se queda como algo mediocre, como algo a medias, como algo que podría haber sido un poquito mejor. Y la reflexión que les quería traer con todo esto que les estoy comentando es que precisamente a mí me surgió la idea de cuestionarme qué tanto apoyamos este tipo de cosas y por qué dejamos que sigan existiendo, al menos desde la idea de los consumidores, porque definitivamente si los grandes estudios y los directores siguen haciendo este tipo de películas, es porque evidentemente mucha gente como yo las va a ver. Y definitivamente puede que no sea el grandísimo éxito comercial, pero estoy casi seguro que si estas películas se planean, se ejecutan y se pagan, es porque tienen una proyección y todo indica pensar que las películas son rentables y que se pueden seguir haciendo. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo quiero que cada uno de ustedes piense en cuál es la última película comercial que han visto y que lo dejemos precisamente solo en esta reflexión de cine comercial, porque pues para hablar de otro tipo de cine pues ya podríamos entrar en mucha discusión y de todo lo que ha acontecido, pero pues saben que aquí no somos expertos en nada, simplemente venimos a platicar y venimos a reflexionar sobre cosas en general, así que no se lo tomen muy a personal. La verdad no soy una persona que sepa muchísimo de cine, pero definitivamente tengo curiosidad de ver bastantes películas clásicas y de bastantes cosas que pues la verdad desconozco, y por curiosidad quiero ver por qué la gente habla muy bien de ciertas películas que a mí al menos por la época, por lo desfasado que puede verse reflejada la sociedad de aquel entonces y incluso por lo rudimentario que puede llegar a verse la película o lo difícil que puede llegar a ser conseguirla, me he echado un poquito para atrás con todo esto, pero tengo mucha curiosidad de conocer sobre los grandes clásicos del cine y sobre esas películas que están puntuadas sobre 9.9 en todas las páginas de reseñas de películas o esas notas casi perfectas. Pero pues bueno,
no creo que tenga caso desviarnos del tema. Volviendo a lo que les decía de Jurassic World, eh, no sé, creo que sí me lleva mucho a pensar qué tanto hemos hecho para que este tipo de cosas pasen. Porque les digo, originalmente yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que han habido muchos reboots de películas y de series, más de películas que de series, pero por ejemplo uno de los ejemplos, valga la redundancia, que se me vino más rápido a la cabeza fue pensar en todo lo que han hecho con el universo de DC y con las películas de Superman y con las películas de Batman, que pareciera que no pueden llegar a hilar las historias de manera constante y que no pueden construir algo que tenga un hilo continuo entre todo lo que han hecho. Y muchas personas podrán criticar lo que ha hecho Marvel con su universo cinematográfico, pero creo que una de las cosas que cualquier persona puede observar es que definitivamente han sabido cómo impulsar un motor comercial para sacarle al máximo provecho. Y ya podremos hablar de las películas más buenas, de las películas más malas, qué tanto puede llegar a ser repetitivo, qué tanto tiene una fórmula que utilizan para todas sus películas, pero podemos reconocer que tienen una secuencia que hasta cierto punto está siendo lógica y que tiene un fundamento. Entonces, se siguen haciendo y se siguen vendiendo, se siguen comercializando y siguen teniendo éxito porque las personas los van a ver. Pero cuando vemos que dentro de estas películas que tienen éxito y que de alguna manera, si bien te pueden gustar o no gustar, puedes entender por qué están donde están, tenemos también estas otras películas que la gente va a ver prácticamente, yo creo que como relleno de fin de semana. Porque, no sé, al menos yo recuerdo que antes de la pandemia ya tenía tiempo que había perdido la costumbre de ir al cine, pero en cierto punto de mi vida recuerdo bastante presente en mi cabeza el hecho de ir todos los fines de semana con mi papá a ver alguna película. Entonces, pues yo creo que muchas de esas películas ni siquiera me acuerdo y estoy seguro que en parte yo, de alguna manera, con mi papá contribuía a este tipo de fenómeno de películas para rellenar un fin de semana que se sigue dando. Pero si todos nos pusiéramos a reflexionar en cuáles son nuestros hábitos de consumo sobre películas, tendríamos más o menos una idea cuanto menos interesante de qué es lo que estamos viviendo y por qué está pasando. Así que, bueno, definitivamente esta es una película que no le recomiendo a nadie verla, de verdad no se van a perder de mucho. Sin embargo, para no dejarlos con este amargo sabor de boca, sí les voy a recomendar que estén pendientes del capítulo de la próxima semana, porque definitivamente creo que ya estoy seguro que les voy a hablar de la película de Everything Everywhere All at Once, todo en todas partes al mismo tiempo, así que prepárense. Muy posiblemente se me soltará por ahí algún spoiler. Intentaré ser lo más laxo posible con esas cosas para que no nos metamos mucho en detalles, porque de verdad es una película que vale muchísimo la pena ir a verla. Así que esténse al pendiente y les aseguro que van a salir con una muy buena recomendación. O si ya vieron la película para cuando se suba el capítulo, espero que me dejen sus comentarios allá abajo de lo que les ha parecido, para que pues juntos podamos comparar nuestras impresiones sobre las películas. Y también los invito a que en los comentarios de YouTube o por mensaje directo de Instagram me hagan llegar su opinión sobre Jurassic World si la vieron. ¿Qué les pareció? ¿Piensan que en realidad no es tan mala? ¿Creen que ya nos estamos pasando con esto de la nostalgia y de renacer propiedades intelectuales en nuevas épocas con nuevos personajes? ¿O creen que todo es parte del mismo proceso que hemos observado durante mucho, mucho tiempo con todas las industrias? Lo que sea que piensen, los invito como siempre a que me lo dejen allá abajo. Y ya sin más preámbulo, vamos a ir despidiendo este capítulo. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Espero que sin ningún problema. Espero que estos capítulos de la segunda temporada les estén gustando. La verdad es que me he estado saltando un poquito mi planeación que tenía para los capítulos, porque tenía pensado hacer unos capítulos un poquito más prácticos o con cosas que creía que les podrían ayudar un poquito más, pero pues estoy metiendo estos capítulos entre medios porque creo que pues también son importantes y son cosas que valen la pena platicar y sobre todo que están más de actualidad que a lo mejor los otros capítulos que van a ser un poquito más atemporales. Entonces espero que les esté gustando esta estructura y ya saben que cualquier cosa, recomendación o tema del que les gustaría que habláramos, me lo pueden dejar en comentarios de YouTube, mensaje directo de Instagram. Ya saben que las redes sociales las tienen ahí abajo, todos los links a todos los lugares donde estamos disponibles.
Así que, nada, escúchenos en su plataforma favorita, dejen sus comentarios, compartan este podcast con alguien que crean que les podría gustar, disculpen ustedes, y nos estamos escuchando la próxima semana para el capítulo número 6 del podcast de la pregunta adecuada. Yo soy su amigo Hernández y que tengan un excelente